¿Cómo están mis alumnos del cuarto grado de primaria? El día con un nuevo tema denominado números primos y compuestos. Recordemos un poquito de la teoría. Esto ya está en tu PowerPoint, por lo tanto ya debes dominarlo. Recuerda, ¿qué es un número primo? Es aquel que tiene dos divisores. ¿Cuáles son estos dos divisores? La unidad y el mismo. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, etc. Veamos por qué. El 2, ¿cuáles son los divisores de 2? El 1 y el 2. El 3, ¿cuáles son los divisores de 3? El 1 y el 3. ¿Cuáles son los divisores de 5? El 1 y el 5. ¿Te das cuenta? En cambio, números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores. Por ejemplo, el 4 es compuesto. ¿Cuáles son los divisores de 4? El 1, el 2, el 4. Por ejemplo, ¿cuáles son los divisores de 10? El 1, el 2, el 5, el 10. ¿Se dan cuenta? Más de dos divisores, por lo tanto, ya son compuestos. Veamos. Bajo esas circunstancias, esos términos, ese marco teórico que te acabo de explicar, me dice lo siguiente. Determina por extensión el conjunto P, compuesto P, X tal que X pertenece a los números naturales compuestos. X mayor o igual que 16, pero menor que 24. Hay que darnos cuenta de los extremos. Da como respuesta la suma de los elementos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar con los elementos de P. ¿Qué son los elementos de P? Hemos dicho, son compuestos y que están en ese intervalo. ¿Correcto? ¿Empieza con quién? 16. ¿Por qué empieza con 16? Porque lleva el signo igual, si se dan cuenta. Entonces 16, el 17 es primo, 18, el 19 es primo, 20, 21, 22 y el 23 es primo. El 24 no, porque no llega, dice solo menores. Por lo tanto, ahí está. Ahora, para poder dar nuestra respuesta, dice la suma de los elementos. Entonces decimos, suma de los elementos, 16 más 18 más 20 más 21 más 22. Entonces tenemos la suma de los elementos. Observemos, 6 y 8, 14, 14 y 1, 15 y 2, 17. Llevamos 1, 2, 4, 6, 7, 8 y 1, 9. Nuestra suma es 97. ¿Perfecto? Entonces, ya sabemos el trabajo con compuestos. Ahora vamos a ver con números primos, me pide acá. Determina por extensión el conjunto. Nos da un conjunto similar, pero en este caso los X son primos y el intervalo es ese de ahí. Observemos la respuesta. Da como respuesta la cantidad de elementos. Cantidad de elementos. O sea, ¿cuántos elementos hay del conjunto R? ¿Bien? Veamos. Entonces, primero, vamos a determinar por extensión. Me dice primos. ¿El 16 es primo? No. ¿Correcto? El 17 sí es primo. El 18 no. El 19 sí es primo. El 20 no. 21 tampoco. 22, 23. El 24 no, 25 no, 26 no. El 27 ya no se considera, no está bien, pero no se considera. Bien, ahora sí, cantidad de elementos, entonces decimos número de elementos de R, así lo podemos expresar, 3, ¿verdad? 1, 2, 3. Si gusta contabilizarlo así, ¿no? 1, 2, 3. Entonces, 3 elementos. ¿Correcto?
Bien, entonces ya está nuestra respuesta y regreso por 2 ejercicios más. No te muevas. Bien, acá estamos nuevamente para resolver ejercicios sobre este tema. Dice, números primos y compuestos. Hallar la suma del menor número compuesto con el mayor número primo de 2 cifras. El menor número compuesto, recuerda, número compuesto aquel que tiene más de 2 cifras. El 1 no es, el 2 no es, el 3 no es, el 4. Entonces, el menor número compuesto será el 4. Menor número compuesto. ¿Quién es? 4. Ahora dice el mayor número primo de 2 cifras. Entonces, mayor, vamos a ponerle primo de 2 cifras. A ver, empecemos. El mayor número el mayor número de 2 cifras es el 99, porque 100 ya tiene 3 cifras. Ahora, 99 será primo, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es múltiplo de 3, es múltiplo de 9, es múltiplo de 11, o sea, tiene varios divisores, más de 2 divisores. 98, aparte de él mismo y la unidad, tiene mitad, ¿no? Entonces tampoco va a ser primo. 97 creo que es el acertado. Entonces, el mayor primo de 2 cifras es el 97. Bien, ahora me dice, si te das cuenta, hallar la suma de ellos. Entonces vamos a encontrar la suma. ¿Qué es lo que nos pide, no? La suma sería 4 más 97. Esto será igual 101. ¿Correcto? Date cuenta, para poder resolver estos ejercicios debemos de tener bien claro lo que es un número primo y lo que es un número compuesto. Sigue estudiando. Veamos. Hallar la suma de los 5 primeros números simples. ¿Te acuerdas qué es un número simple? Yo te hago acordar. Primos, el que tiene 2 divisores. Compuesto, el que tiene más de 2 divisores. Ahora vamos a ver los simples, el que tiene como máximo 2 divisores. ¿Recuerdas? El 1 y todos los simples, y todos los primos. Entonces, recordemos, números simples. ¿Quiénes son los números simples? El 1 y todos los primos. Entonces, habiendo ya recordado quiénes son los números simples, me pide hallar la suma de los 5 primeros números simples. Entonces vamos a encontrar la suma. El primero será 1. Ahora, ¿quién? El 2, porque es primo. El 3, porque es primo. El 4 no es simple. El 5. El 6 tampoco. El 7. Me parece que ahí está 1, 2, 3, 4, 5. Son los 5 primeros números simples. Entonces ahora sí hallaremos la suma. La suma será, a ver, vamos a ver, 7 y 3, 10, 15, 16 y 2, 18. ¿Correcto? Si me sugieres, a ver, 3, 6, 11 y 7, 18. Ahí está. Siempre es bueno verificarlo. Bien, esa es nuestra respuesta y creo que con eso afianzas bastante lo que son números simples, números primos y números compuestos. Nos vemos en la próxima sesión. Sigue estudiando.